Buenas noches. Se termina la octava ronda de contactos que el rey ha convocado desde que comenzase su mandato. El plato fuerte ha venido en esta segunda jornada con los principales partidos con representación parlamentaria. De un lado, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que han asegurado que lo ideal sería un gobierno que no dependiese del independentismo. Y del otro, Pablo Iglesias, el futuro vicepresidente, optimista con las negociaciones, pero ya no hablan de que esa sesión de investidura sea antes de Navidad. Mientras tanto, Felipe VI habla con todos los partidos políticos. El otro, que se cree rey, negocia con los separatistas para poder cumplir con sus aspiraciones. Cataluña sigue marcando las líneas de España, del país que Pedro Sánchez está dispuesto a romper, a vender para seguir en la Moncloa. La fecha de la sesión de investidura es todavía un misterio. El socio necesario del PSOE ya prefiere aguardar al próximo año. Y mejor esperar sentados. Si no, recuerden cómo en el verano Meritxell Batet convocó el pleno casi 50 días después. Las cárceles catalanas, bajo las órdenes de la Generalitat, proponen el segundo grado a los golpistas catalanes encarcelados. Se trata de un régimen ordinario que rechaza la semilibertad, pero que les permitiría acudir a sus puestos de trabajo o realizar tareas de voluntariado. Actuación inédita del secretario de Medidas Penales de la Generalitat, que asegura que sus decisiones están fundamentadas. Después de un intenso debate y sin unanimidad, han hecho una propuesta de clasificación en segundo grado para los nueve casos de los internos mencionados. En un pleno del próximo 2020 en el Parlamento de Andalucía podrían reprobarse los gobiernos de Chávez, Griñán y Susana Díaz. Se trata de una proposición no de ley impulsada por Adelante Andalucía y aprobada por el resto de grupos parlamentarios, a excepción del Partido Socialista, que 2 días después de conocerse la existencia de cajas con documentos de los SERE, lanza sus críticas contra el Partido Popular. Nunca habían nacido tan pocos niños desde el año 1941, el mismo en el que comenzaron a crearse estas bases de datos. La natalidad se desploma en España y en los primeros 6 meses de este año se han registrado mínimos históricos. El descenso de la natalidad, la bajada de los matrimonios y el crecimiento de nuestros mayores son síntomas de un problema social. El fomento de la natalidad es una política acertada que daría resultado, pero que no se lleva a cabo. A partir de enero ya podrán hacerse con el billete de tren del AVE Low Cost. Renfe ha presentado hoy este servicio Hablo en Toledo. De esta forma quiere blindarse ante los nuevos operadores que van a empezar a competir con el operador público en el mes de diciembre de 2020. De esta forma comenzará a funcionar 8 meses antes que los de la competencia. Producto bajo precio para los consumidores significa producto para todos. Producto para que nadie deje atrás el ferrocarril, para que todo el mundo pueda subir al ferrocarril, para que los que hoy no viajan en ferrocarril puedan coger el ferrocarril. Intenso tiroteo en un supermercado de Nueva Jersey que deja 6 muertos. Las víctimas son 3 clientes del local, un policía y los 2 atacantes que fueron abatidos por los agentes. Las autoridades han descartado que se trate de un ataque terrorista y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Pendientes de lo que está sucediendo hoy en el Palacio de la Zarzuela. Hace apenas unos minutos Pedro Sánchez ha terminado su reunión con el rey en esa ronda de contactos, en la segunda jornada de esa ronda de contactos que Su Majestad Felipe VI está llevando a cabo. Meritxell Batet acaba de llegar hace apenas unos minutos al Palacio de Zarzuela para que el rey comunique si finalmente encarga a Pedro Sánchez esa responsabilidad de intentar formar gobierno y por tanto de acudir a una sesión de investidura. Como decimos, Pedro Sánchez ha sido el
último en pasar por el Palacio de la Zarzuela para entrevistarse con el rey y en el caso de aceptar esa responsabilidad de formar gobierno lo haría sin contar con el apoyo necesario del resto de los partidos, ya que estamos pendientes de esa negociación con los de Esquerra, con los separatistas de los que depende esa formación de gobierno. Y antes de ver a Pedro Sánchez, Pablo Casado ha sido el penúltimo dirigente en encontrarse con el rey. Ninguna sorpresa, el dirigente popular ha vuelto a mostrar que su partido, que el Partido Popular, no va a facilitar la investidura del socialista. También insta a Casado a que si vuelve Sánchez a fracasar, se aparte. La posición del Partido Popular es que votaremos negativamente si Pedro Sánchez presenta la candidatura para presidir el Gobierno y si lo hace además con la información que hemos tenido en este último mes, es decir, con la formación de un Gobierno con Podemos y con la negociación que pretenden blanquear con el independentismo catalán. Lo que tenemos que decir además es que Pedro Sánchez eligió libremente, no lo ha hecho forzado, no ha sido una decisión coyuntural, es algo que ha intentado 4 veces. Lo intentó en abril, lo hizo en la moción de censura y lo intentó en el año 2015. En 2 ocasiones no pudo ser por la decisión de Pablo Iglesias, no por la suya. En la moción de censura sí que salió adelante. Y además, como expliqué el otro día a los grupos parlamentarios, es una posición que el Partido Socialista desde el año 2003 viene planteando como la posición más favorable para nuestro país, por supuesto, con nuestra opinión en contra. Santiago Abascal, en su segunda ronda de consultas, ha trasladado a Felipe VI su preocupación por la normal situación política. La suya, ha dicho, será una oposición frontal a un gobierno de Partido Socialista y de Podemos. Es por ello que Vox anima a Partido Popular y a Ciudadanos a buscar una mayoría alternativa a la fórmula separatista. Le hemos anunciado nuestro voto contrario a una hipotética investidura de Pedro Sánchez, pero también nuestro apoyo a la acción de cualquier gobierno que resulte elegido que se decida a restaurar el orden constitucional en Cataluña. Igualmente, le hemos transmitido nuestra preocupación con el fraude electoral cometido por Pedro Sánchez, especialmente ante los electores socialistas, a los que prometió que no pactaría con Podemos ni con los separatistas, una y otra vez de una manera clara, y es exactamente lo contrario de lo que anunció al día siguiente de las elecciones. A las 4 de la tarde llegaba el turno para Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que será vicepresidente si sale adelante el gobierno que se está fraguando. Ha trasladado al rey sus buenas sensaciones sobre la marcha de las negociaciones para lograr una investidura de Pedro Sánchez. Le he transmitido que nosotros apostamos, como siempre, por un gobierno de coalición progresista que asuma 2 grandes retos en nuestro país. En primer lugar, hacer efectivos en forma de políticas sociales los artículos sociales de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, conseguir que esta sea una legislatura de constitucionalismo democrático en la que buena parte de los artículos que no se aplican y que protegen a las mayorías sociales se empiecen a aplicar desde acción de gobierno, y también el reto del diálogo para asumir una solución política por vías democráticas al conflicto territorial. Le he explicado que somos prudentes en lo que respecta a las negociaciones para la investidura, prudentes pero optimistas. Inés Arrimadas ha capitaneado hoy la dirección de Ciudadanos al reunirse con Su Majestad. La portavoz de la formación naranja ha cerrado el turno de la mañana, tendiendo la mano y ofreciendo a sus 10 diputados para evitar un gobierno conformado por el chantaje del separatismo. Para que haya reformas, para que haya estabilidad y para no tener un gobierno de populistas y nacionalistas, la única vía factible es que sumemos los 221 escaños que los 3 grandes partidos constitucionalistas a nivel nacional tenemos en el Congreso. Con eso podemos aprobar presupuestos, podemos cambiar leyes, podemos modificar leyes orgánicas, incluso podemos modificar algunos artículos de la Constitución que no estén con el procedimiento, digamos, reforzado. En la segunda jornada de esta ronda de consultas, JxCat, a diferencia de sus compañeros separatistas de Esquerra, se ha acudido al Palacio de la Zarzuela. Laura Borràs ha centrado la conversación en la sentencia al separatismo y ha aprovechado la rueda de prensa posterior para volver a pedir al Partido Socialista un encuentro para trasladarle sus peticiones. La abstención tiene esa gratuidad de los votos que no estamos en disposición de poder contemplar, a menos que se produzca una situación de cambio no cosmético, sino real.
Y como decimos siempre que somos republicanos, pero somos los reyes del diálogo, dialogamos con todo el mundo. Hemos pedido este diálogo también con el PSOE. Ahora hemos acudido a ver una vez más al rey, porque de no ser nosotros quien le vaya a decir lo que tenemos que decirle, no se lo puede decir nadie más. Le he entregado esta vez el informe de Amnistía Internacional, sobre la valoración que hace del juicio del 1 de octubre y la petición inmediata de excarcelación para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Pedro Sánchez ha acudido a esta ronda de contactos mientras impulsaba en paralelo la suya propia, con ese encuentro de Esquerra en la tarde de ayer en Barcelona. Que los socialistas pacten con el grupo de Gabriel Rufián no gusta a la mayoría de los varones de su grupo. Por este motivo, el dirigente socialista no han parado de crecerle los enanos en Ferraz. Emiliano García Paje ha elevado en más de una ocasión la voz crítica y hoy ha vuelto a hacerlo poniendo el reproche en la falta de transparencia de esas negociaciones. Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila. Las penas las imponen los jueces. La Generalitat no dicta sentencias. Solo le corresponde ejecutarlas. Esto debe quedar muy claro. Es decir, los servicios penitenciarios actúan cumpliendo un mandato judicial. Los jueces tienen también la última palabra en el ámbito de la clasificación. Las juntas de tratamiento de los tres centros, después de un intenso debate, insisto, después de un intenso debate y sin unanimidad, han hecho una propuesta de clasificación en segundo grado para los 9 casos de los internos mencionados. A partir de las propuestas de las juntas de tratamiento se abre un nuevo periodo de un máximo de 2 meses para que el servicio de clasificación las estudie, analice y resuelva. Luego cabe recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria y después ante el Tribunal Supremo. Hablamos ahora de Cataluña, pero les recordamos que estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que va a ofrecer Pedro Sánchez, el dirigente socialista, en el Palacio de la Moncloa. Ha citado a los medios de comunicación a las 9 menos cuarto. Meritxell Batet, en estos mismos momentos, está reunida en el Palacio de la Zarzuela con Su Majestad para saber si el rey propone a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Según nos han confirmado fuentes socialistas, Pedro Sánchez no hablará hasta que no conozca si finalmente el rey le encarga esa responsabilidad. Hablamos de momento de Cataluña porque lo acaban de escuchar. Las juntas de tratamiento de las prisiones donde están encarcelados los golpistas catalanes proponen el segundo grado para los condenados. De esto y de otros asuntos hablamos ya con Carlos Berbel, director de Confilegal. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué significa ese segundo grado? Pues el segundo grado es el grado en que están la mayor parte de los presos. El primer grado, que es para los peligrosos y demás. El segundo grado, que es el general. Y luego el tercer grado, que es el que dejas que esté en libertad. Entonces, cuando hablan de que hay un gran debate, no están hablando sobre el segundo grado o el primer grado. Están hablando sobre el segundo grado o el tercer grado, o sea, ponerlos en libertad. Quiere decir que esto es importante, o sea, el debate ideológico está dentro de la Junta de Tratamiento de las cárceles y esto te hace que pensar. En la última reforma que se hizo del reglamento penitenciario, hoy en día se puede dar el tercer grado en cualquier momento. Prácticamente ahora mismo si quisieran, pero claro, el problema que hay es que el escándalo que se montaría sería gordísimo. Puede ser posible que le impongan el 100 puntos del reglamento, que es otro artículo que permitió, acuérdate, lo hablamos aquí en su momento, Oriol Pujol, el salir, el hacer actividades personales y demás fuera de la cárcel y dormir en la cárcel. Esa sería la posibilidad más importante que podría haber en estos momentos. La cuestión está en que la cuestión política está en el fondo de la historia. Si los profesionales están hablando del segundo o del tercer grado, vamos a ver, señores, que a Junqueras le han puesto 13 años de cárcel y al resto 12 y 10, que esto es una cosa muy importante. No, es que entonces
A ver, el tercer grado. La latencia de la cosa política está en el fondo de todo esto, es evidente. Es decir, que dentro de poco podríamos ver cómo disfrutar de algún día de libertad con permisos al estilo de Iñaki Urdangarín. A ver, los permisos se pueden disfrutar a partir del cumplimiento de una cuarta parte de la condena. En el caso de Oriol Junqueras son 3 años y 2 meses. Lleva 2 años, me lo recuerdo, 2 años y 1 mes más o menos. Por lo tanto, yo creo que lo que se está jugando en estos momentos con el gobierno, es una opinión mía personal, es justamente o aplicarle el 100.2, es decir, dejarle salir por la mañana, volver por la noche, o inclusive dejar unos cuantos meses más y darle el tercer grado dentro de, no sé, medio año, 6 meses, 8 meses, lo que pacten. Es lo que yo pienso que puede estar ocurriendo en estos momentos en las negociaciones. Más asuntos que conciernen a los separatistas. El Supremo rebaja las multas a Santi Vila, a Meritxell Borràs y a Carles Mundó al descontar ese tiempo que estuvieron en prisión preventiva. ¿Cuánto van a tener que pagar entonces? Claro, le pusieron a Santi Vila 60.000 euros igual que al resto, pero Santi Vila pasó 2 noches en la cárcel y luego después el tema de estar localizable y demás, le han descontado y le han bajado de 60.000 a 48.000. Y a Carles Mundó y a Meritxell Borràs eran también, les han descontado 66 días que estuvieron en preventiva y también los días que tuvo que retirar el pasaporte y tuvieron que comparecer. En total ha bajado de 60.000 a 48.400 en el caso de Santi Vila, porque todo el mundo llama Santi Vila, no porque Santiago Vila. Y Carles Mundó y Meritxell Borràs se ha pasado pues a 35.600 euros, que también es un moco, no es moco de pavo, ¿eh? Desde luego. Y en Madrid la comunidad detecta casi 200 contratos relacionados con la trama púnica. Se tratarían de esos documentos que se corresponderían a los que sirvieron para financiar actos del Partido Popular en Madrid. 167 contratos, sí, concretamente. Yo hablando con gente del Partido Popular en Madrid esta mañana me decían, vamos a ver, esto es el 1%, ese 1% que aparecía en los contratos es la cosa más normal del mundo. Ahora, la cuestión está en saber si qué se ha hecho con ese dinero. O sea, se afirma, Unidas Podemos, que ha sido lo que le ha planteado, esto se está investigando ya en la Audiencia Nacional, que ese dinero, que no se ha cuantificado cuánto es ni nada por el estilo, es de las contratas establecidas entre 2009 y 2013. A ver, estamos en una fase muy temprana de la investigación. ¿Cuánto dinero? ¿A qué se dedicó? Esto es algo que tendrá que dilucidar el magistrado Manuel García Castellón. Va en la línea de lo que están investigando ya en la Audiencia Nacional. Vamos a ver, a mí me dicen los del PP, por una parte, dice, esto se va a desinflar. Bueno, te lo puedes creer o no, pero es lo que hay. Lo veremos. 23 años de cárcel es la petición de la Fiscalía para Isabel Serra. 23 meses de cárcel. 23 meses. Es que decimos 23 años. 23 meses, sí. Continuamos. Sí, y una multa de 5.250 euros. A ver, esto ocurrió en 2014. Piensa, estamos en 2019. Ya tiene narices la cosa de que hayan pasado 5 años para una cosa de esta y ha visto un juicio en este momento. Esto que se llama dilaciones indebidas. No tiene ninguna razón de ser que un juicio como este se haya hecho 5 años después. Esto no tiene ningún tipo de explicación. Por una parte. Por otra parte, ella lo que le pide la Fiscalía son esos tiempos, 23 meses, por los delitos de desórdenes públicos, atentados, lesiones y daños. Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2014, ella forma parte de la plataforma antidesahucios, Stop Desahucios, y entonces imagínate, están sacando a la gente y empiezan, pues según dice la Fiscalía, escupitajos, lanzamiento de piedras, insultos, empujones, etcétera, etcétera. Bueno, esto contrasta con lo que ha dicho la diputada autonómica de que ella pues simplemente hizo uso de su libertad de expresión. La libertad de expresión tiene unos límites que son las calumnias, injurias y también las agresiones. Vamos a ver qué es lo que pasa en el juicio, vamos a ver qué es lo que dicen, pero claro, evidentemente ella tiene que estar muy preocupada porque han pasado 5 años y ya no es la que era antiguamente. Y una semana más, en esta sección seguimos hablando de Villarejo porque el BBVA ha afrontado hoy su tercer interrogatorio en la Audiencia Nacional sobre esos contratos con el excomisario. ¿Conocemos algo de esa declaración? Sí, Adolfo Fraguas ha estado justamente declarando, pero ¿qué ha dicho? Pues ha dicho que ya esperábamos todos, que no tenemos, el banco no tiene nada que ver con todo ello, pero sí, el jefe de seguridad, Julio Corrochano, y 2 o 3 señores más, resulta que eran la vía por las cuales se comunicaban y encargaban, porque de cuenta que Villarejo, al parecer, cobró 10 millones de euros del banco BBVA.
por mucho que digan, a ver, tú no imputas, no investigas a un banco si no hay indicios suficientes para demostrar que hay datos de posible culpabilidad. Por lo tanto, el banco está haciendo lo que se estaba esperando que hiciera, el guión. Es decir, no hay nada, no tenemos nada que ver con este señor, nosotros, no, vamos a ver, el banco tuvo que ver, si no, no estaría donde está. Vamos a verlo. Date cuenta que desde el año 2010 los bancos, se llaman las personas jurídicas, las empresas son responsables y pueden recibir fuertísimas multas justamente por este tipo de hechos. Yo creo que debe estar bastante preocupado el BBVA justamente por su relación con Villarejo, por supuesto. Yo, si fuera el presidente del BBVA, si fuera Francisco González, que también está investigado, yo estaría muy preocupado. Date cuenta que él se quitó de medio en su momento cuando empezó a saltar todo esto. 2 condenados de la manada de Manresa no han acudido hoy a la comparecencia sobre su prisión. Se ha dado la orden de búsqueda y captura. Bueno, el juez del caso, el tribunal mejor dicho, ha fijado una nueva comparecencia para el 17 de diciembre. A ver, ¿por qué hacen esto? ¿O por qué no se han presentado? No sé, tiene que haber algún tipo de explicación. Que a mí me conste, no sé si han ordenado la búsqueda y captura, pero está muy claro que el 17 es el día fundamental. Date cuenta que es una condena en primera instancia. Es potestativo del tribunal que entren o que no entren en esto, en la cárcel. Acuérdate también de la manada, famosa manada de Navarra, en su momento, que estuvieron un tiempo en la cárcel y después los dejaron en libertad. Y luego, cuando los condenaron, hasta que no estuvo la segunda sentencia en apelación, siguieron en libertad. Por lo tanto, no te extrañe que los puedan dejar en libertad. Depende de la presión mediática que pueda haber. A mí me parece que el tribunal ha actuado correctamente y el 17 va a ser el día determinante. Es decir, ese día habrá un auto de ingreso en prisión o no, depende de lo que diga el tribunal. Habrá que esperar hasta el 17. Carlos Berbel, gracias. Muy buenas noches. Un placer, Alba. Decenas de Mossos d'Esquadra se han concentrado hoy ante el Parlamento para reclamar mejoras salariales. Varios sindicatos del cuerpo autonómico, entre ellos FEPOL, se han manifestado desde las 9:30 de la mañana ante la Cámara con carteles de "se vende" y criticando que los que reclaman diálogo no dialogan, imponen. También se han dirigido directamente a Miquel Buch, con referencias como "Buch, solo palabras y ningún hecho". Una protesta que llega 2 días después de que los representantes sindicales abandonaran una reunión con la Generalitat en muestra de su rechazo a la inacción de Interior. La justicia ordena la devolución de 11 obras del Museo de Lérida al Gobierno de Aragón, 7 meses después del juicio que enfrentó a la diócesis de Lérida y de Barbasto Monzón. Hemos conocido la sentencia en la que se desestima la totalidad de los argumentos planteados por los catalanes. La respuesta judicial concluye que los bienes de la franja son propiedad de Aragón y deben regresar. El magistrado fundamenta su decisión en la ausencia de títulos que acrediten la propiedad de las piezas por parte del Obispado de Lérida. Tienen un plazo de 30 días para devolverlas. El próximo 2020 el Parlamento andaluz debatirá la reprobación de los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz. La mesa de la Cámara ha acordado luz verde a la proposición no de ley que registró Adelante Andalucía al entender que se había ideado y aplicado un sistema reputado ilegal de concesión de dinero público, y a Susana Díaz la acusan de haber abandonado la causa política de la pieza de los SERE. Esta iniciativa del grupo de Teresa Rodríguez contó con el voto a favor de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. El único rechazo vino de la mano del grupo parlamentario del Partido Socialista. Esto sucede después de conocer el hallazgo de la Junta de Andalucía de 3 cajas con documentación de los SERE. El Partido Popular se ha preguntado en las últimas horas si José Antonio Griñán o Susana Díaz y sus gobiernos conocían esos papeles, mientras que los socialistas acusan al presidente Juanma Moreno Bonilla de mentir y orquestar un montaje. Para tapar algo, ¿teme algo el señor Moreno Bonilla? ¿Teme algo de este asunto? Tendrá también que dar alguna explicación, ¿no? En este caso sí se está hablando de una presunta financiación ilegal del Partido Popular, que, como todos ustedes saben, consistían en que las empresas que contrataban con la Comunidad de Madrid, con esta consejería, pues estaban obligadas a abonar un 1%
que finalmente pues parte de este 1% extra llegaba al Partido Popular. Esto es gravísimo. Utilizar Andalucía, utilizar a la Junta de Andalucía, al Consejo de Gobierno, para tapar estas cosas, nos parece una agresión a toda la comunidad. Bruselas lanza su plan verde y lo hace pidiendo 0 emisiones y 100.000 millones de euros. Alberto Soto, alta cuantía económica que no se sabe muy bien de dónde va a salir. Muy buenas noches. En enero desvelarán esa fórmula para incrementar los fondos. De momento esa es la gran incógnita y también el gran reto. Desde la Unión Europea pretenden liderar la lucha contra el cambio climático, contra la emergencia climática, y por ello hoy han presentado una serie de incógnitas que irán resolviendo en los próximos meses para liderar esa lucha contra el cambio climático. Para 2050 se pretende desde la Comisión reducir completamente las emisiones en combustibles fósiles y para 2030 reducir hasta el 45% las emisiones en dióxido de carbono. Estas medidas también incluyen acuerdos con el resto de países de fuera de la Unión. En los tratados comerciales se añadirá una cláusula para tener convenios con países que también sean respetuosos con el medio ambiente. Y todo esto ocurre en el contexto de la Cumbre del Clima que se está celebrando aquí en Madrid. También ha causado mucho revuelo. Son las ironías del clima. Vamos a verlo. En la Cumbre del Clima se han citado importantes personalidades y también músicos. El mensaje que trasladaban desde allí era de unión frente al cambio climático. Una de esas voces era la de Alejandro Sanz. Él se mostraba tajante. Si nos ponemos a trabajar todos juntos, podamos revertir esta situación, aunque ya, bueno, lo que dicen los científicos es que no nos queda mucho tiempo. Pero parece que ese todos juntos no le incluye a él. Tras sus palabras se ha creado revuelo. En redes no han parado de salir imágenes como estas, críticas directas a su alto estilo de vida en barcos privados y también aviones. Pero ajeno a esto, les lanzaba un mensaje a los políticos. Les animo a que legislen pensando en el planeta y creo que se van a sorprender al ver la respuesta de la gente, ¿no? Sanz intervenía en la conferencia de las partes de cambio climático durante la ceremonia inaugural del tramo de alto nivel, pero no ha sido el único irónico con su mensaje y modo de vida, ni tampoco el único en ser sacudido por las críticas. Javier Bardem, desde la manifestación sobre el clima, hacía estas declaraciones. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Se postulaba como defensor del medio ambiente. Ese estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes. Pero salían titulares como este. Y es que el actor y su familia se desplazan normalmente en un Lincoln Navigator, un todoterreno de lujo. Es uno de los vehículos que más gasolina consume y por tanto uno de los que más contamina. También usan jets privados y tienen grandes mansiones. Intentan dar ejemplo, pero las imágenes están ahí para desmentirles. Ponen en duda realmente su compromiso ecológico fuera de las cámaras. El complejo solar más importante de España comienza a funcionar. Se encuentra en Castilla-La Mancha y va a suministrar energía a más de 30.000 hogares. Como telón de fondo, conseguir una ciudad más sostenible para las futuras generaciones. Ya ha comenzado a funcionar en Alcázar de San Juan el mayor complejo de producción de energía solar de España, una inauguración que ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. El complejo está compuesto por 2 plantas termosolares y otras 2 fotovoltaicas, que son las que han empezado a evacuar energía a la red nacional, con una potencia de 190 megavatios capaces de suministrar electricidad a unos 30.000 hogares y cumplir el compromiso de avanzar hacia el tránsito de las energías limpias, según ha explicado José Luis Escudero, consejero de Transición Ecológica. El consejero ha insistido en la capacidad del complejo solar para abastecer a una buena parte del centro de La Mancha, con energías renovables. Según Escudero, Castilla-La Mancha es la primera comunidad de España en producción de energía fotovoltaica, la segunda en eólica y la tercera en termosolar. La planta fotovoltaica produce 190 megavatios y ocupa cerca de 400 hectáreas de terreno, según ha destacado el presidente de Cobra y ACS Industrial, Eugenio Llorente.
quien ha anunciado la construcción de otra planta más, también fotovoltaica, con capacidad para producir 250 megavatios más. La empresa Cobra tiene previsto construir varias centrales fotovoltaicas más en la región, hasta alcanzar los 500 megavatios, con una inversión de 1.500 millones de euros. Por último, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha destacado la importancia que tiene este proyecto para la ciudad. La alcaldesa ha subrayado, además, la contribución del complejo a conseguir una ciudad más sostenible para las generaciones futuras. España es el alumno aventajado de los países en los que se desploman los nacimientos. Las cifras así lo demuestran. En los primeros 6 meses de este año en España solo han nacido 170.000 niños. Son datos del INE que plasman cómo cada vez las mujeres son madres, pero menos y cada vez más tarde. Menos nacimientos, menos defunciones y también menos matrimonios. España registra la cifra de nacimientos más baja desde 1941, primer año del que se tiene registro. El saldo vegetativo es negativo en 45.404 personas, según el INE. Esto significa que hay menos nacimientos que defunciones. Entre enero y junio de este año solo han nacido 170.000 niños, una caída del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El número de nacimientos solo ha aumentado en La Rioja, y donde más ha bajado es en Ceuta, Melilla y Asturias. Y es que hemos elevado el listón para tener hijos. ¿Los motivos? El número de nacimientos por mujer también cae, como lleva haciendo desde hace 10 años, desde un 1,44% en el año 2008 hasta situarse el pasado año en 1,25 hijos por mujer, la cifra más baja desde 2002. Y las ayudas del gobierno parece que tampoco son suficientes. Las defunciones también bajan, un 5,4%, pero han fallecido más personas de las que han nacido, y aunque en todo el país ha bajado este dato, las regiones a la cabeza son Andalucía, Melilla y Canarias. Nacimientos y defunciones no llegan solos, también los matrimonios caen. Un 1,2% respecto a 2018, en este caso, los que más se casan, los ceutíes y los gallegos, aunque también son los que mayor saldo negativo tienen, los que menos, murcianos y cántabros. Y es que el hecho de tener una pareja estable parece no estar entre las prioridades de los jóvenes. Prioridad ahora mismo por mi edad de trabajo. En unos años, Dios dirá. Un puesto de trabajo estable, la verdad. En definitiva, lo que está claro es que en España no nacen niños, y no está entre las prioridades fomentar la natalidad. Esto provoca que el problema de la sostenibilidad de las pensiones también aumente. La llamada generación del baby boom, aquellos nacidos entre 1960 y 1975, están comenzando a jubilarse, más mayores y menos jóvenes, por lo que el actual sistema de jubilación no es viable. Unos problemas a los que el actual Ejecutivo en funciones no plantea soluciones. Hablamos de este problema con Alejandro Macarrón, demógrafo. Señor Macarrón, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no tenemos niños? ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, es una pregunta, no es fácil de responder, pero lo cierto es que no solamente no tenemos niños nosotros, sino tampoco en otros países los tienen. En algunos un poco más, en otros un poco menos, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de valores muy grande con la modernización de las sociedades, ¿no?, respecto a las sociedades tradicionales. En casi todas las cosas ha sido para bien, o en muchas cosas. Vivimos ahora mucho mejor materialmente, pero lamentablemente los hijos parece que no entran en la sociedad moderna, ni que las familias estables como de toda la vida, ¿no? Y eso pues al final se paga porque la sociedad tiene demasiados pocos niños y eso a la larga trae muy malas consecuencias. ¿Qué ayudas deberían impulsarse para que nazcan más niños? A mí me gusta más la palabra incentivos o compensaciones, porque ayuda siempre da la sensación de que es una tarea muy difícil y te tengo que ayudar, ¿no? Siempre hay uno bueno que nos ayuda. No, la natural, toda la vida de Dios, como se solía decir, se han tenido niños y no había esas ayudas, ¿no? Lo cual, digamos que eso como punto de partida. Dicho lo cual, es evidente que tener niños cuesta dinero y que es un bien para la sociedad. Por tanto, las personas que tienen niños pues deberían pagar menos impuestos y menos cuanto más niños se tuviesen que quienes no tienen o tienen menos. También, por ejemplo, deberían cobrar más pensión
a igualdad de cotizaciones, ¿no? Porque si han podido ahorrar menos durante los años en los que estaban trabajando y criando a sus niños que quien no ha tenido niños, pues no es equitativo y además no da una buena señal a la sociedad el que si tienes niños vas a pasar una peor vejez, ¿no? Desde el punto de vista material, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante lo que no es de dinero, que es incluso más importante el fomentar una cultura de tener niños, de lo bueno y bonito que es formar una familia. Hay una cosa fundamental que está completamente olvidada por los poderes públicos y es que el matrimonio estable es el que tiene más niños que cualquier otra forma de pareja u hogar, ¿no? Hay tres tipos de hogares con hijos: los formados por un matrimonio, los formados por una pareja de hecho que es parecido a un matrimonio pero sin el vínculo legal, y los hogares monoparentales. Pues bien, en España y en cualquier país tienen más niños los hogares monoparentales, perdón, los hogares formados por un matrimonio, en cualquier país. De hecho, en España y en Estados Unidos, de otros países no tengo datos, pero seguro que es muy parecido. Las personas casadas, las mujeres casadas tienen el doble de hijos que las no casadas y sin pareja, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante, pero está totalmente desatendido. Otro punto importante es que retrasamos demasiado la edad en la que nos ponemos a tener niños y muchas veces no podemos tenerlos porque hay problemas de fertilidad o bien directamente porque tienes un embarazo y un parto tan difícil que dices, bueno, una y no más, Santo Tomás, ¿no? Ya me quedo en uno, o si quería tener tres me quedo en dos. O sea, ese tema también es muy importante y es un tema que tiene que ver con concienciación de que la fertilidad femenina y masculina se pasa con la edad, pero también con cosas del modelo de sociedad. Habría a lo mejor que repensar el que salgamos de la universidad tan mayores en media, porque antes pues nos iba a la universidad y la gente era adulto a todos los efectos con 17, 18 años, se casaba, tenía niños muy pronto. Ahora lo retrasamos todo mucho, pero eso tiene un precio muy importante en niños, ¿no? Pero vamos, volviendo a la pregunta, lo más importante es un cambio cultural pro natalidad y pro familia, porque sin eso las ayudas económicas, se ha visto en todos los países que las han implantado, tienen un efecto, en el mejor de los casos, efímero. Menos nacimientos y menos muertes, es la pirámide invertida. ¿Cómo se va a sostener el sistema actual de las pensiones? ¿Cómo será la política de un país en el que buena parte de sus votantes serán rentistas? Pues como dicen los catalanes, ¿cómo se va a sostener? Pues malamente, ¿no? Pues malamente, lógicamente. Si tienes que dedicar una parte creciente de los recursos a una población, unas clases pasivas mayores, pues tenemos un problema, ¿no? Porque o bien eso hunde a la economía, o bien las pensiones son, digamos, demasiado bajas, ¿no? Entonces tendremos que repensar los modelos de pensiones y las estrategias de reparto. ¿Cómo sería la política en un país con mayoría de pensionistas? Bueno, pues es una política dominada por el voto jubilado, ya pasa. Los jubilados en España son el 25% del censo electoral, pero representan aproximadamente un 30% o más de los votantes porque votan más que la media. Entonces, lógicamente, eso hace que las pensiones dentro del sistema de la política española sean, entre comillas, intocables, cuando hay otros segmentos de la sociedad que sí son tocables cuando hay, por ejemplo, una crisis, ¿no? Cuando hay una crisis nos tenemos que ajustar todos el cinturón, pero en la última crisis hubo un segmento de la sociedad que no tuvo ajustes de cinturón, que fue el de los pensionistas. El único año que se congelaron las pensiones, el presidente del gobierno de entonces, Zapatero, se desplomó su popularidad, ¿no? Porque, claro, es un voto muy importante. Entonces yo creo que o la sociedad, o hacemos pedagogía con los mayores, de que tiene que haber un reparto, lógicamente tienen que tener una pensión razonable y digna y suficiente, pero como nos pasemos de frenada con las transferencias de riqueza de la población activa a la población jubilada, pues matamos la gallina de los huevos de oro, que está pasando en alguna medida. Ya tenemos un lastre muy grande en la sociedad en pensiones, ¿no? ¿Hay algún modelo de país al que deberíamos copiar para solventar la actual situación? Pues lamentablemente no. El único país occidental que tiene una tasa de natalidad suficiente y sana es un país absolutamente único y inimitable, que es Israel, ¿no? Pero claro, Israel es un país en guerra, tiene además las partes de su población que tienen más hijos con diferencia son las más religiosas, ¿no? Tienen unos segmentos de población muy religiosos que no existen más que marginalmente en otros países, ¿no? Y que tienen muchos hijos, ¿no? Entonces sí podemos
digamos, estudiar qué se ha hecho, qué ha tenido éxitos parciales y qué ha fallado. A veces lo que puedes aprender de los demás es qué no hay que hacer, ¿no? Y una de las cosas que no hay que hacer es centrar todas las ayudas o todas las políticas, todas las compensaciones en temas económicos. Otra cosa que no hay que hacer es centrar todo solamente en la mujer. La mujer cuenta y más que el hombre, pero el hombre importa también a la hora de decidir si se tienen hijos o no y a la hora de pagar la manutención de los niños. De hecho, es incluso más veces, un poco más de veces, que es el hombre en una pareja el que no quiere tener un hijo o no quiere tener el siguiente hijo que la mujer, pero parece que todas las políticas públicas solamente tienen la palabra mujer cuando se habla de natalidad, lo cual es poner un peso excesivo en las mujeres y no es correcto ni justo, ¿no? Eso es importante. Otra cosa que es importante es no machacar a las mujeres que deciden ser madres tradicionales con muchos hijos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que están mal vistas. Hoy día la gran mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar, pero hay una minoría que no trabaja y sin embargo tienen muchos más hijos que el resto. Bueno, pues respetémosla y apreciémoslo bien su contribución. Y sin embargo no es así. En España hay incentivos que se dedican solamente a la madre si es trabajadora, entre comillas. Trabajadora, insisto, fuera del hogar, porque las madres en los hogares han trabajado siempre muchísimo, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes. Hacen falta políticas, como decía, de favorecimiento de la nupcialidad, que la gente se case y se separe poco. Eso es muy difícil en un Estado liberal, en una sociedad libre. No se puede imponer nada y además el Estado no debe ser muy invasivo en temas de valores. Pero algo tiene que hacer, lo mismo que interviene en la violencia doméstica, lo mismo que interviene en la conducción en carretera, lo mismo que interviene en que no contaminemos. El Estado nos está, digamos, pidiendo que cambiemos nuestros valores en una serie de cosas que todos creemos que son razonables, porque reducir los muertos en carretera pues es muy razonable. A cambio de unas pequeñas restricciones en velocidad u otro tipo de cosas, nos hemos ahorrado un montón de muertos. Bueno, pues en natalidad el Estado, en mi opinión, debe intervenir de una forma razonable y proporcionada. Hay quien piensa que no debe hacer nada, que debe dejar a la sociedad que se suicide y desaparezca. Yo no lo creo, yo creo que tiene que intervenir. Alejandro Macarrón, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Se le iba a conocer como EVA, pero finalmente ha sido bautizado como AVLO. Se trata del primer AVE low cost de Renfe que llegará en poco más de 4 meses, en el mes de abril. Esta misma mañana se ha anunciado esta marca con la que pretende competir en la nueva oferta de bajo coste para trenes de alta velocidad que llega con la liberalización del mercado a finales del 2020. Durante el próximo mes de enero van a comenzar a venderse estos billetes del nuevo servicio y en Semana Santa comienza su explotación comercial en esa línea que cubre Madrid, Zaragoza, Barcelona. De esta forma, Renfe pretende hacer el tren mucho más accesible de lo que lo era hasta la fecha. Y la liberalización es un reto para Renfe y poner en marcha un producto como un tren de bajo coste y bajo coste de producción y bajo precio para los viajeros es todo un reto. Producto bajo precio para los consumidores significa producto para todos. Producto para que nadie deje atrás el ferrocarril, para que todo el mundo pueda subir al ferrocarril, para que los que hoy no viajan en ferrocarril puedan coger el ferrocarril. Caen los desahucios hasta un mínimo histórico. Este miércoles el Consejo General del Poder Judicial ha publicado cómo los juzgados practicaron entre los pasados día 1 de julio y 30 de septiembre. Se situaron en 10.177, mientras que el pasado 2018 en este mismo periodo fueron de 11.547. Esto se traduce en que los desahucios se reducen en casi 1.400 casos. El tercer trimestre del año es tradicionalmente el que menos actividad de desahucios tiene. Caen los desahucios por impago de alquiler y también los derivados por ejecuciones hipotecarias. Vuelve a caer la compraventa de viviendas en el mes de octubre mientras suben los precios. Según los datos difundidos este miércoles por el Consejo General de Notariado, las transacciones en el 10º mes del año ascienden a 50.100, lo que supone una cifra un 1% inferior a la del mismo mes del pasado año. Asimismo, el metro cuadrado de las viviendas que se compraron en octubre alcanzó los 1.400 euros, un 0,8% más que en el mismo periodo del 2018. El repunte se debe al encarecimiento del metro cuadrado en viviendas unifamiliares y de las de tipo piso.
Ana Julia Quezada se va desde Almería hasta Ávila. La asesina del pequeño Gabriel es trasladada a la prisión de Brieva, el mismo centro penitenciario en el que cumple pena Iñaki Urdangarín. Ella misma había solicitado el traslado a pesar de que su condena todavía no es firme, pero la Audiencia Provincial de Almería le ha prorrogado la prisión provisional hasta un máximo de 16 años mientras no se resuelven los recursos presentados. Había sido condenada a prisión permanente revisable. También se barajó para este trasvase el Centro Penitenciario de Madrid, reservado también en exclusiva para las mujeres. Tras más de 18 días varado, desencallado el Blue Star de Ares en La Coruña, el dispositivo de rescate del buque ha logrado su objetivo ayer al mediodía, mediante la acción coordinada de 2 remolcadores, ambos ejerciendo presión desde la popa y vapor y ayudados por unas olas que finalmente fueron mayores de lo previsto, han logrado moverlo. Una vez fijado y estabilizado, ha sido llevado hasta el puerto exterior de Ferrol. Allí se pretende someterlo a una revisión para evaluar daños, tanto aquellos producidos cuando tuvo lugar el fuego en la zona de máquinas y que motivó su encallamiento, como los acontecidos en los 18 días que ha estado el barco varado sobre las rocas. Confirmado el primer caso de rabia humana en el País Vasco en más de 30 años. Un hombre está ingresado en el Hospital de Cruces desde el pasado día 5 de diciembre y su situación empeora cada vez más. Está en estado crítico. Los doctores han confirmado que está contagiado de rabia, por lo que se encuentra en un box individual en la unidad de cuidados intensivos. El hombre, de origen marroquí, viajó el pasado mes de agosto a su país de vacaciones y allí sufrió una mordedura de gato, pero no le dio mayor importancia. Ahora presenta necrosis en el brazo, es decir, una infección muy grave, ya que la herida no fue bien limpiada. La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central, que se transmite por saliva a través de mordeduras o arañazos de animales domésticos o salvajes que estén infectados. En el 100% de los casos es prácticamente moral. Y los síntomas son fiebre, cambios en el estado del ánimo, náuseas y vómitos, fotofobia o convulsiones. Matan a un lobezno que participaba en un proyecto de estudio de la Comunidad de Madrid. El cuerpo sin vida del animal de 6 meses se ha encontrado esta mañana en un paraje situado en el término municipal de Montejo de la Sierra con un disparo. Participaba en un experimento que se inició el pasado 3 de diciembre para conocer y estudiar el comportamiento y hábito de los lobos. La comunidad ya ha denunciado lo ocurrido a Seprona de la Guardia Civil. Se ha abierto una investigación para tratar de localizar al autor o autores de lo sucedido. En página internacional miramos a Estados Unidos. 6 personas han muerto en un tiroteo en un supermercado de Nueva Jersey. Las víctimas son un policía, 3 ciudadanos y 2 agresores que se habían refugiado en la tienda de comestibles. Al parecer, el policía fue abatido por 2 atacantes en un cementerio cercano y se ha relacionado con un caso de narcotráfico. Justo después se dieron a la fuga y se refugiaron en esta tienda en la que se produjo el tiroteo entre agentes y atacantes. Este incidente no tenía un móvil terrorista, según las autoridades. Tras los hechos, las escuelas de la zona han sido cerradas y se recomendó a los ciudadanos confinarse en el interior de las viviendas hasta nuevo aviso. Continúa la búsqueda del avión de Chile que se ha dado por siniestrado. Se ha desplegado un intenso operativo para tratar de localizar la aeronave que se dirigía a la Antártida y de la que se ha perdido la pista la madrugada del lunes al martes. En los trabajos de búsqueda participan 9 embarcaciones civiles y de la Armada, 20 aviones y helicópteros chilenos y varios satélites. Las esperanzas del gobierno de Chile disminuyen según pasan las horas, ya que el avión no tenía autonomía suficiente como para poder volar más de 8 horas después de su despegue previsto. Los familiares de los 38 tripulantes de la Fuerza Aérea están viajando hasta la zona de búsqueda para seguir todo más de cerca. Al menos 14 personas han fallecido por la erupción del volcán Whakahari en Nueva Zelanda. Hay 6 fallecidos confirmados y 8 desaparecidos, en su mayoría turistas que se encontraban en la isla deshabitada del noreste del país en el momento de la tragedia. Las autoridades esperan que el número de fallecidos aumente porque había 47 personas en la isla cuando el volcán entró en erupción. Está considerado como el volcán más activo de Nueva Zelanda y nadie entiende cómo se cancelaron las excursiones
declaraciones cuando hace justo una semana se elevó el riesgo de erupción por parte de emisión de gases del cráter y solo se dijo que el aumento de la actividad no afectaba a las víctimas. Y estamos muy pendientes de todo lo que sucede en el Palacio de la Zarzuela. Batet acaba de salir hace apenas unos minutos de la Zarzuela para acudir hasta el Congreso de los Diputados. Allí va a comunicar si finalmente Pedro Sánchez es el candidato propuesto por el rey. Y Pedro Sánchez a las 9:30, rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Lo podrán seguir esta noche en El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.